8 de la noche, 17 minutos en Miami, Florida. Establecemos contacto directo con Zairena Barbosa, periodista y gerente de producción y noticias de Actualidad Radio en Miami, quien también ha brindado información sobre las denuncias de posibles hechos de fraude electoral en Venezuela. Señora Barbosa, buenas noches. Gracias por atender esta entrevista aquí en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en el continente americano. Buenas noches. Buenas noches, Ronald. Gracias por invitarme. Esta denuncia que se conoce sobre las dificultades que se habrían montado para impedir la libre votación de miles de personas. Se habla de 1,2 millones de ciudadanos durante las elecciones presidenciales del pasado 14 de abril. ¿Qué información conoce usted sobre esta nueva denuncia que se hace? Yo tuve conocimiento de la denuncia hecha por el ex embajador de los Estados Unidos en todo lo que es la parte del hemisferio occidental acerca de la coordinación desde La Habana y con ayuda de Venezuela para manejar el fraude electoral del pasado 14 de abril. Pero es que eso no se queda ahí, Ronald. Un fraude electoral no se monta de un día para otro. Un fraude electoral masivo en un país de 18.900.000 habitantes no se monta de un día para otro. Tuvo que haberse hecho con anticipación, bien planificado, para poder cuadrar numerito por numerito. Lo que yo estoy acotando a esta información ahora es que este fraude tiene mucho tiempo de estar montado y comenzó a generarse a partir de la intervención de los cubanos en lo que fueron los registros y notarías de todos los registros y notarías en Venezuela. Porque comienzan a tener exactamente la información de cada individuo, de cada venezolano. Y esto se puso en práctica y comenzó a ponerse en práctica para el 2010, cuando se realizaron las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente, en el cual quedaron distribuidos 49% de la Asamblea para la oposición y 50% para Venezuela. Los circuitos electorales en ese momento fueron distribuidos de tal manera de que un voto para un chavista equivalía a los 3 de la oposición. 3 votos para la oposición hacía lo mismo que 1 para un chavista, es decir, le iba a costar más a la oposición en ese momento obtener cargos en la Asamblea Nacional porque necesitaban más votos, porque así fueron distribuidos. Eso fue en el 2010. Ya desde ese momento había una redistribución electoral que favorecía en todo momento a los candidatos del chavismo y que tenía y seguía un patrón, el mismo patrón que se sigue y que están coordinando ahora desde La Habana, según la denuncia, desde Cuba, Pinar del Río, según la denuncia del embajador Roger Noriega. En este sentido de comprobarse esta irregularidad que se habría presentado durante la distribución en los centros de votación para que las personas pudieran ejercer su libre derecho al voto, de alguna manera el oficialismo no estaría en la capacidad de decir, pero se le permitió el libre derecho a ejercer el voto, claro, a distancias muy alejadas, con todos los inconvenientes que se presentaron, pero de una u otra manera no tendría la disculpa o el argumento del oficialismo para decir, pero votaron, estaban inscritos para poder ejercer su derecho al voto. Claro, pero eso es lo peor en Latinoamérica. A partir del socialismo del siglo XXI y la experiencia triste y lamentable de Venezuela, se ha instituido que la democracia, no todos los países que tienen gobiernos democráticos son democráticos. Que haya elecciones no quiere decir que haya respeto por los derechos humanos ni las libertades ciudadanas, Ronald. En Venezuela hay 14 años de chavismo, tenemos 19 procesos electorales, mundialmente pueden decir, aquí todo el mundo vota, este es el país, por lo menos en este lado del hemisferio que yo sepa, que más elecciones, en donde más elecciones se realizan. Eso no quiere decir que se respeten los derechos ciudadanos en Venezuela. Eso no quiere decir que los venezolanos disfruten de la libertad o del derecho que les permite la Constitución, un derecho humano como es el de libre tránsito y tu seguridad personal. Hay 170.000 muertos en 10 años, en 12 años en Venezuela. Eso ni un país en situación de guerra lo registra, Ronald. Zairena, todos los días uno en su labor periodística se pregunta qué paso debe seguir la oposición para que se haga justicia. La denuncia ante los organismos o las autoridades que están, desde luego,
por la línea del oficialismo, las denuncias que se hacen ante la comunidad internacional, la gira que han realizado diferentes diputados de oposición para obtener el respaldo de los gobiernos, pero no sucede lo que todo el mundo espera o lo que la oposición espera que suceda, y es que se haga justicia frente a las irregularidades claras que se han denunciado. ¿Qué puede pasar en cuestión de días para que finalmente suceda lo tan esperado, que se hagan nuevamente las elecciones, que se haga un reconteo legal con la presencia de la veeduría, de la oposición? En fin, uno queda como a la incertidumbre todos los días. Yo no tengo tanto optimismo. Yo sí creo que hay que cumplir todos los pasos legales. Como este tipo de gobiernos se dieron cuenta que a través del disfraz democrático ellos podían perpetuarse en el poder, secuestrando todos los poderes, pues ellos van a seguir utilizando el esquema de la votación. Antes, hace 50 años, cuando por ejemplo comenzó en Cuba, las revoluciones no se contaban porque perdían, pero en este momento no, porque ya las controlan 100%. Tú puedes tener la seguridad de que eso mismo pasa en Bolivia, eso mismo pasa en Ecuador, eso mismo sí va a seguir pasando en Nicaragua y en los países donde haya la franquicia del socialismo del siglo XXI. En este caso, hay que seguir las reglas del juego, y ya que ellos siguen utilizando el elemento electoral para perpetuarse del poder, en algún momento, tal cual como ellos se filtraron por las rendijitas finitas de la imperfección de lo que es el sistema político democrático, asimismo se puede filtrar la lucha de la oposición por defender los derechos democráticos. Yo no creo que tenga muy buen resultado. La impugnación va a ser rechazada. El Tribunal Supremo acaba de cambiar la presidenta. Pusieron una persona que era muy cercana al presidente Chávez, que es joven, que no tiene mucha trayectoria y que de una manera u otra le hace inferior a uno que puede seguir línea directa también de La Habana, como lo está haciendo el presidente Maduro. A seguir haciendo en el exterior, evidenciando lo ilegítimo del mandatario por las dudas que hay, seguir los canales regulares adentro y fuera de Venezuela, porque hay que dejar sentado de la situación de la violación de los derechos humanos, de los principales y de todas las libertades ciudadanas, incluso la de que el voto tiene que contar, porque en Venezuela, y eso hay que afianzarlo, en Venezuela el voto no elige en este momento. El voto, todo el que vota en Venezuela no necesariamente elige a la persona por quien votó. Es Irena Barbosa, periodista y gerente de producción de noticias de actualidad de radio en Miami. Muchísimas gracias por atender esta entrevista aquí en NTN 24. Una feliz noche para ustedes, Irena. Muchísimas gracias a ustedes, siempre a la orden, Ronald.